Estamos, porque ya en línea telefónica estamos haciendo enlace con Gilberto Toro, investigador social. Licenciado, qué gusto tenerlo aquí. Feliz tarde. Hace mucho que no conversamos. Es un placer tenerlo aquí. Gracias, gracias. Igualmente. Sí, sí, es sobre todo para que nos, desde el punto de vista, pues nos hable ante estos últimos hechos de violencia en San Miguelito y otras provincias, los planes de integración social que urgen se trabajen para mitigar esta situación. Ok. Bueno, si observamos en un principio, primero que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta y parto de lo siguiente. Yo he trabajado en San Miguelito y San Miguelito desde su fundación, de los 70, el propósito fue acomodar una población. Pero ¿qué sucede en una experiencia como crear un distrito, un corregimiento que posteriormente pasa a ser distrito y llenarlo de 300.000 personas sin mantener un balance adecuado entre lo que es cómo se puede llevar la calidad de vida que se merece la gente? Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo en San Miguelito? Los factores que principalmente contribuyen a un desarrollo adecuado, seguro, equilibrado, en el transcurso del tiempo en el distrito de San Miguelito, esos factores más que estar presentes, que ser convenientes, han sido lamentablemente, lo que hemos observado, se han manejado de forma con un enfoque muy político, partidista, por no contaminar el concepto de la política. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué voy a esto? Porque cuando vemos entonces que podemos tener un sector poblacional enorme en un espacio físico y esa gente, esas personas que viven allí no están siendo debidamente atendidas, todo esto llega a convertirse en lo que llamamos el perfecto caldo de cultivo para que lleguen todos los factores negativos de la mano de la delincuencia, la criminalidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos observado que sucede en Latinoamérica. Todos los distritos, todos los espacios parecidos a San Miguelito tienen el mismo tipo de ambiente con respecto a lo que es lo que sucede allí con el tema de la inseguridad. Para eso entonces desde hace 20 años se han desarrollado toda clase de proyectos enfocados al tema de la prevención, de la mano de organismos serios, de la mano de instituciones gubernamentales. Pero ¿qué sucede? No existe el seguimiento. No, Mm. volvemos con el tema de que cada autoridad local tiene su propia propuesta. Entonces, la falta de continuidad ha permitido que encontremos ahora un San Miguelito que nos hace recordar en un tiempo su origen. ¿Y su origen qué fue? La base organizativa comunitaria. Ahora lo que tenemos es un origen, una situación de la base organizativa del crimen, de la delincuencia que está reinando en el distrito. Entonces, definitivamente, lo que vamos a estar experimentando es este escenario no, a los criminólogos, a los científicos sociales, no nos sorprende por el tema de que están todas las condiciones, porque allí va a ser escenario de vendetas, de traición, de mercadeo ilegal, o sea, todo lo que se puede considerar negativo. Ahora, para no Ah, ser pesimista ante un panorama tan oscuro, bueno, la pregunta inicial era, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay que enfocar entonces todas las fortalezas que tiene el distrito, desde las autoridades locales, de la mano del Ejecutivo, para que entonces se vaya tomando lo que se conoce como, se vaya desarrollando lo que se conoce como la recuperación de los espacios. Entonces, pero esos espacios no son gratis. Eso requiere una inversión, eso requiere un trabajo profesional, eso requiere lo que se promete se cumple. O sea, aquí estamos hablando de que ahora mismo hay una alta expectativa de la población esperando ver en 5 años cambiar su distrito.
Licenciado, el tema que usted habla del seguimiento a los distintos programas o proyectos de prevención, me pregunto y se me antoja pensar que a lo mejor más allá del seguimiento es la revisión constante para determinar si esos programas funcionan o no, si están llegando o están dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de ese lugar, porque entiendo yo que eso es lo que es la integración social, o sea, a crear programas dirigidos a ellos, porque uno tiene que empezar desde las bases, y las bases son los niños, las niñas y los adolescentes, precisamente para tratar cada problema que puede tener, identificar qué problema tiene ese niño, pero a título personal, para precisamente, ese niño puede tener un problema en su casa, pero a lo mejor no se ha descubierto qué habilidades y destrezas tiene, que debe tener muchísimas. Entonces, Bueno, poder yo le digo, enseñarlo a canalizar esas habilidades y que no sea precisamente captado por pandillas, etcétera, sino que se les traten de explotar esas habilidades, ocupar su mente, ¿no? me gusta la inquietud, la pregunta, ¿eh? Me gusta porque si yo le digo a ustedes que San Miguelito hace 20 años se caracterizaba por tener una oferta de organización juvenil que daba envidia en la República. Uno. Dos, Mm. o sea, se daba los centros de salud, todos los centros de salud contaban con grupos juveniles, ¿ok? Donde se trabajaba directamente liderazgo, valores, y era una actividad constante. Los chicos se mantenían constantes. Instituciones como APLAFA y otros estaban metidos en los colegios, trabajando cara a cara con la población de los colegios de San Miguelito. El deporte estaba muy practicado, muy impulsado por, había canchas. O sea, aquí lo que pareciera que las autoridades que han estado a cargo en los últimos 10 años apostaron a perderlo, pues. O sea, vamos a perder, vamos a destruir el distrito. Pero yo no creo que nadie Mm. destruye porque quiere verse perder. Aquí de repente hasta pudiera especular, se pierde ganando. O sea, teniendo un distrito como el que está ahora mismo, alguien está ganando. ¿Ok? Entonces, lo que yo le puedo Claro, claro. tiene un doctorado en desarrollo comunitario, tiene un doctorado en lo que es trabajar con organizaciones juveniles. Mire, hubo experiencias, hay experiencias que, por ejemplo, la USAID, cuando estaba en Panamá, invirtió en crear lo que se conoce como los centros de alcance. Y en cada centro de alcance en el área estaba cuerpado por algo que se conoce se conocía como Comité Municipal de Prevención de la Violencia. Todo eso pasó a la historia. O sea, yo odio como investigador cuando de repente Ujú. me topo o me toca encontrarme con quien quiere descubrir la rueda. ¿Por qué? Sí. Porque los espacios, la gente que está en los espacios es testigo del trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando le hablo del seguimiento y eso pasa en la República de Panamá, no se respetan los trabajos técnicos, las intervenciones, los proyectos. ¿Por qué? Porque la consigna es como que borrar lo que hizo el anterior. Entonces, definitivamente con ese pensamiento politiquero, mucho trabajo serio de acercamiento con familias, con escuelas, con comunidades, se tiran a la basura simple y sencillamente por intereses políticos partidistas. Ese es todo, esa es la única razón. Entonces, cuando ahora vemos que está reinando una situación que lamentablemente, y estamos en un país que pareciera que cuando las cosas nos asombran, ocupan titulares de la mañana al mediodía y en la noche de lo peor, cuando Sí. ténganlo por seguro que hay ese mismo día o el fin de semana pasado, en varias comunidades de San Miguelito, hubo iglesias, hubo organizaciones que tuvieron actividades, que hubo actividades culturales con ese tema del mes de la Niña Negra. Pero eso no fue noticia. Ujú. Entonces, Así entonces es. Estoy estamos de acuerdo. estamos como dándole una de la misma dosis, esa dosis que requiere la sociedad para que sea ya como poco importa, indiferente.
como señalan los sociólogos, que estamos ya acostumbrándonos a ver lo peor y somos indiferentes. Pero es porque ya estamos viendo cómo lo peor es lo que se convierte en la principal noticia. Entonces ya Ujú. eso es normal. Ahora lo anormal es que nos despertemos y estemos recibiendo un bombardeo de puras buenas noticias. Entonces, allí es donde vemos entonces que la inversión en lo que se tiene que enfocar en esto, lo que usted mencionaba, de las actividades, de valores, de formación, de estudio, de bajar la tasa de que los chicos dejen de interrumpir su plan escolar. Todas estas cosas no cobran valor hasta que se convierten al revés. O sea, cuando se convierte en un problema, que hay demasiados chicos abandonando la escuela, es que cobra importancia. Pero mientras están asistiendo a la escuela, eso no cobra importancia. Entonces, esa es la situación. Entonces, hay oportunidad porque San Miguelito tiene una base fundamental de su origen en la organización comunitaria. Ahí están, pero seguro que hay líderes comunitarios, organizaciones, iglesias, comiéndose un cable primero porque no apoyaron al candidato XYZ, ¿ok? Y nadie les Ujú. paró bola y porque no se prestaron como plataforma politiquera. Entonces ahorita mismo están huérfanos y viendo cómo hacen el trabajo. Y ustedes van a ver cómo van a surgir líderes comunitarios que tienen buenas propuestas, pero nadie los voltea a ver. Entonces se van a montar en esta ola de que ahora estamos como en el, oh, y ahora quién podrá defendernos para que entonces digan, mire, pero si yo tengo 50 jóvenes en Cerro Viento, mire que si yo tengo 60 jóvenes en el Martillo, miren que yo tengo, entonces dice, pero ¿quién y cómo se trabaja, con qué se puede trabajar si no está tomando la importancia que debería tener, porque para eso se crearon las bases, pero fueron desarticuladas, pues. Y ahora entonces pareciera que está tomada por la criminalidad, cuando yo no lo veo tanto así, porque generalmente en este juego del crimen organizado, creo que es el único negocio donde si no tienes dinero se paga con la vida, así de sencillo. Ujú. Si Ujú. no puede pagar Y- lo que eh, dio, lo que se reclamó, se paga con la vida, cambio y fuera. Y si la deuda es tan alta que ni el dinero es la vida. Entonces, definitivamente, hay que ver, retomar acciones que funcionaron, también acciones de este siglo XXI, también vale, pero aquí el asunto es tomarlo en serio, no y como en temporada. Es correcto. Y tal y como usted lo dice, exacto. O sea, no hacer de un hecho un titular cuando deberíamos estar durante todo el año también, pues hablando de lo positivo, de los programas que se están llevando a cabo. Porque fíjese usted, le consta, porque trabajó en San Miguelito, de que existen proyectos de prevención, porque ahí es donde está la base hacer proyectos, trabajar en proyectos de prevención para evitar, ¿no? Y de eso poco se habla. Y yo creo que es importante retomar y hablar de las cosas positivas. De hecho, esos programas locales que entiendo yo deben ser desarrollados por los gobiernos locales, yo me pregunto hasta dónde se han rescatado los buenos, los positivos, y no hacer lo que usted señala de que porque viene el otro quiere creerse o venderse como que él fue el que lo hizo por el tema del ego y no avanzamos, o sea, se interrumpen las buenas cosas, no se le da el seguimiento adecuado y quedamos en nada. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle si eso de la recuperación de los espacios, ¿a qué se refiere? Recuperación de los espacios que se han tomado las bandas, los que hacen de su vida pues el modus vivendi a través de la delincuencia, de la venta de drogas, etcétera, se refiere a esa recuperación de los espacios por parte de las autoridades para adecentar estas áreas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de recuperación de los espacios?
en todos los sentidos, en todos los sentidos. Dicen que un foco apagado en una esquina no atrae nada bueno. Así de sencillo. Un foco apagado en una esquina no atrae nada bueno. Un espacio subutilizado lo que atrae es que se use mal. Una cancha abandonada tampoco provoca, no va a producir nada positivo. Un parque abandonado tampoco va a producir nada positivo. Nadie que de repente asuma el compromiso del mantenimiento, el control, el orden, eso tampoco va a dar resultado. Entonces, lo que se tiene que, igualito como lo que pasó en Nueva York con Giuliani, o sea, es recuperar el espacio en el sentido de todo lo que representa una oportunidad para que se desarrolle algún tipo de actividad destructiva, delictiva, negativa. Eso tiene que desaparecer. Pero ese eslogan que dice que los buenos somos más, parece que no es cierto, porque los buenos lo que hacen es que levantan más muros, más muros, más muros, y yo no supe, yo no vi, yo no sé nada y no participo. Ok, entonces todos tienen que entrar en esa acción liderizado por las autoridades a recuperar espacio, solamente con salir a cortar la hierba de una cancha, pintar la cancha, pero todas estas cosas, si yo me quedo esperando que me lo haga el gobierno, igual no va a pasar nada. Si yo espero que de repente vamos a hacerlo nosotros, la comunidad, entonces siempre va a quedar ese sentir de ¿y por qué yo lo tengo que hacer cuando le toca a la autoridad que lo tiene que hacer? Entonces, ¿quién encuentra la oportunidad en eso? Hay un mensaje que dice que mientras los buenos descansan, los malos no duermen. Entonces, aquí se ha dormido demasiado, demasiado. Entonces, eso es lo que estamos encontrando, pero todavía yo creo que como que hay un sector de la población que quiere encontrarse, que quiere que nos despertemos como si estuviéramos en Ecuador o en México. Entonces, definitivamente, todavía tenemos oportunidad, porque mire, muchos de estos chicos, de estas personas, están esperando de alguna manera ver, ok, si yo dejo de hacer esto, ¿en qué me puedo ocupar? Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Esto no es ni negociar, ni transar, ni comprar, ni nada de esto. Eso tiene su fórmula. ¿Ve? Esto no es que de repente no vamos a hablar con... No, no es una cuestión de negociar, que si tú paras de disparar, yo te voy a dar una pala para que vayas a trabajar. No, no se trata de eso. Pero ¿De qué se trata? ignorar como persona, porque ya ellos tienen su dinámica y estilo de vida ya bien medido. Entonces, las propuestas, las ofertas, no es que van a correr a ver que como si fuera un baratillo que hay para mí. No, van a verlo con mucha frialdad, porque lo que se está moviendo, y a ese nivel, lo que se está moviendo no son 3 reales, ¿ok? Lo que se está moviendo es plata. Entonces nada más uno ve los carros que se ven involucrados, cosas como esa, y uno dice, alguien que ha trabajado 20 años todavía no llega a tener un carro así, o a pasar una Claro. semana en un resort, todo 4 días del fin de semana. Entonces, definitivamente, lo único que ha sucedido con esta falta de seriedad de manejar una situación que era manejable hace 20 años, era manejable. Lo único que ahora es que a los pastores, a los líderes comunitarios, a los que trabajamos en ese tema, la tarea se nos ha puesto mucho más difícil, porque ya ha evolucionado la dinámica del crimen y la violencia en nuestro país. No son los mismos chicos que yo conocí cuando empecé en los años 90. No, ya es otro tipo de gente, con otra figura, otra proyección y otra forma hasta de delinquir, o sea que son mucho más osados y atrevidos en ese sentido. Pero también hay que ver que no solamente estamos hablando de ese nivel de criminalidad, existe el otro nivel de criminalidad donde de repente se ve la impunidad, se ve el no pasa nada, se ve que hasta el mensaje de que el crimen paga. Entonces, Exacto. esas son las grandes barreras y contradicciones que se dan cuando queremos seriamente analizar qué es lo que está pasando en San Miguelito, qué es lo que está pasando en Colón, qué está pasando en Chiriquí, qué está pasando en Veragua. O sea, esas son
Y hasta que no nos pongamos verdaderamente al unísono, en una sola línea, en un solo frente de acción, para poder abordar todas las áreas en el sentido de prevención. Y siempre lo decimos, prevención primaria, prevención secundaria, que es la intervención directa, intervención social directa con los grupos denominados pandillas, y la terciaria, que es meterse en los centros penitenciarios y centros de menores para trabajar, para hacer un trabajo que garantice la participación de ellos y a la vez contribuya con su resocialización para cuando vuelvan a la calle, a la comunidad, no se encuentren como si fueran un palo de mango. O sea, aquí estoy y no hay oportunidad para nada. Lo persigue el pasado. Pero se ha trabajado o se cuenta con ese desarrollo o proyectos de prevención a ese nivel que usted señala, el licenciado. O porque yo nunca he escuchado a nadie hablar, tengo este programa o proyecto en cuanto a la prevención primaria que consiste en esto, el secundaria que consiste en lo otro. O sea, yo nunca he escuchado a nadie explicarlo de esa manera. Hubo un tiempo que teníamos hasta un directorio de organizaciones. Ok, Ujú. se clasificaban las organizaciones por quienes trabajaban en prevención primaria, que son los niños normales, los niños que necesitan es ocupar su tiempo de forma productiva, ¿ok? Cuando surge el tema de las pandillas, se- salieron a flote grupos que dicen, yo solamente trabajo con pandilleros, ¿ok? Que en Samaria, que sin el Martillo, o sea, que en el Valle de Urracá. Entonces, ese grupo, esa organización, su gente era solamente trabajaban con ese grupo. Y otro grupo que dedicaba su tiempo completo a entrar y salir de los centros penitenciarios con toda una programación de atención a los privados de libertad y principalmente a los que son miembros de pandilla. Entonces, eso funcionaba. Entonces, así nadie de repente como organización chocaba o le quitaba recursos a la otra, porque de acuerdo a eso, en el MIDES, formamos se abrió una oficina que se llamaba Desarrollo Social Seguro. Y desde allí se elaboró y se trabajó una política financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo para poder atender prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, se trabajaba de forma muy ordenada porque como ministerio se coordinaba con el resto de los ministerios, porque era un trabajo de coordinación directa. Eso sí, sin mucho show y demostrando entonces, por lo menos en alguna forma, que no se estaba perdiendo el tiempo. Entonces, lamentablemente, los tiempos no alcanzan, los recursos no alcanzan y definitivamente las cosas algunas cosas no salen como uno quisiera. Es como a mí a esta altura del partido yo me encuentro con jóvenes que participaron, están vivos, esa es la primera bendición cuando nos encontramos, pero hay otros que Ujú. ya no están en esta vida y otros están privados de libertad por un buen rato. Entonces definitivamente lo que yo sí le puedo decir es que Panamá, en el tiempo que tenemos desde la primera intervención que hubo en el país por parte de la creación del MINJUNFA, que fue acá en Colón, el tema de lo que es se- trabajar con pandillas. Y hay una cosa, lo que yo Ujú. viví en el 98 acá en Colón, yo no lo he vuelto a ver nunca más, que fue que los propios pandilleros fueron los que pidieron la paz y el apoyo del gobierno. No fue una marcha de la paz por los vecinos, no. Fueron los que estaban involucrados en la matadera, los que salieron a la calle a pedir, a llamar la atención de las autoridades y pedir la paz. Y esa fue la oportunidad que se encontró para empezar a trabajar ese tema aquí en Panamá. Sin embargo, al primer cambio de gobierno se inventó otra cosa.
y ahí empezaron a salir entonces los Frankenstein, porque se fue todo deformando, 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 hasta ya nadie quiere saber de intervenir o trabajar debidamente los niveles de prevención, mucho menos el secundario y el terciario. Solo hay grupos de iglesia evangélica y algunos católicos que van a los centros penitenciarios a compartir y a atender a los privados de libertad. Entonces, definitivamente lo que yo estoy viendo es que estas son las consecuencias de no atender un tema que todos los países vecinos nos decían, no, hombre, ustedes no tienen nada en comparación con nosotros, pero tienen que trabajar, y no se le presta no se le prestó la debida atención. Estas son las consecuencias. Ahora queda la ¿Qué hay? expectativa de qué- qué es lo que se va a hacer, si va a ser mano dura, Exacto. o, si va a- o qué es lo que va a hacer. ¿Y cuál es el peligro cuando se aplica la mano dura? Todos somos sospechosos. ¿Y qué opina usted de eso? Porque fíjese, muchos han hablado o son de la opinión de que hay que aumentar las penas, como que si esa fuera la solución. No comparto, porque no creo que esa sea la solución. Tener más cárceles llenas no lo veo yo como abogada que sea la solución. Pero muchos hablan de aumento de penas, muchos hablan, por ejemplo, de pronto de revisar a ver si esos programas se puede involucrar a la empresa privada, hacer ese trabajo conjunto, entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos, de pronto, porque como bien dice usted, los recursos no son infinitos, los del Estado son finitos, entonces a veces se quedan cortos queriendo desarrollar otros planes y proyectos y no se logran. Y por otro lado, su opinión con respecto a llegar a conversar e involucrar a estos jóvenes que, bueno, ellos, a los pandilleros, para ver de qué forma se mantienen tranquilos sin cometer esos actos a plena luz del día como antes no pasaba, como lo estamos viendo, porque se pone en riesgo la vida de personas que no tienen nada que ver, como efectivamente pasó, plena luz del día. Esa balacera no solamente murió el que querían, sino también se hirieron otras personas o se vieron afectadas otras personas. Es que definitivamente, por ejemplo, un acto como ese indica que el agresor, el que cometió, él tenía que cumplir con la misión, a como diera lugar, ¿ok? Es como Wow. decir, yo hago un trabajo y si lo hago mal no voy a poder cobrar, ¿ok? Ujú. El trabajo se tenía que hacer, punto. Ellos no están pensando en cuánta gente está alrededor, ¿ok? Y peor si Ujú. está bajo el efecto de algún tipo de sustancia. Entonces, Correcto. no hay sentido ahí, ¿bien? Entonces, pero lo que nosotros vemos es que definitivamente eh, no no es fácil, pero tampoco es difícil el abordaje, porque estas personas, todos tienen familia. Hay muy pocos que son solos. Hay una familia que también les preocupa. Hay una familia que sabe, que tiene el respeto y puede lograr el abordaje. Ya se ha experimentado en otros momentos y ha funcionado. El tema es que en este preciso momento la incertidumbre, la desconfianza, la falta de credibilidad mantiene, así como está la población esperando a ver cuál va a ser la propuesta, ellos también están a la expectativa, ¿ok? Pero aquí todavía no estamos en el nivel como que se vive en otros países. Entonces, definitivamente lo que nosotros vemos es que si no se le toma, y no porque pasó lo que pasó en San Miguelito, lamentablemente, a mí realmente no me da buen sabor cuando se forma el corre-corre porque pasó una desgracia. Eso no tiene ninguna satisfacción ni nada ni sentido, porque las cosas se deben trabajar cuando las aguas están tranquilas, no cuando Ujú. está hirviendo. Entonces, definitivamente, lo que nosotros, y qué bueno que estamos teniendo esta conversación, porque el enfoque no es esperar ver que vamos a tener anuncios de aumento de pena. O sea, aumento de pena, sí, con una condición,
por favor, que bajen la mora penitenciaria, solo Exacto. por falta de dinamismo en el sistema, o sea, solo por falta de no cumplir como se debe en el sistema. O sea, entonces si se aumenta la pena, tiene que crearse una autopista de aquellos privados de libertad que se merecen que su caso, que ya cumplió todo su término y que ya salga del lugar. Uno, dos, si se aumenta la pena, entonces que por favor los centros penitenciarios sean lo que tienen que ser, un sitio donde técnicamente se le está trabajando a seres humanos el cambio de conducta. Sí, suficiente castigo con que estén encerrados y ven de vez en vez a su familia y no tienen derecho a una serie de cosas, pero que estén en la miseria, eso no tiene sentido. Aquí el monumento que tenemos de Nueva Esperanza es lo más representativo de lo que es el concepto de cómo, qué es lo que tenemos como centro, como cárcel, depósito de restos humanos. Entonces, no es fácil decir aumento de pena, ¿para qué? Esa parte allí, eso realmente es para los derechistas, aumento de pena. Segundo, las restricciones en la calle. Aquí en Colón estamos hartos de los retenes, hartos de los retenes. Y siempre, con todo y retén, aparecen los muertos. Entonces la gente está pidiendo no más retenes o cualquier otra estrategia, pero no más retenes. Hubo un tiempo en que a todos los que caminábamos por la calle nos pedían la cédula, porque todos somos sospechosos. Porque más, los policías que vienen no son de Colón, así que no conocen a nadie, así que a todos por igual. Entonces definitivamente falta creatividad, falta innovación en ese tema, pero no podemos volver con esto de que si el aumento de pena, va a haber entonces el ultraderecha que va a pedir la pena de muerte, pues. Exacto. Porque ya se sabe que nuestro problema delictivo, el problema de Panamá con respecto a la violencia y la delincuencia es social, no es ni genético, ni es que nuestros niños nacen ya con esa marca de que yo quiero ser pandillero. No, es social. Pero nada más hay que ver las comunidades, hay que ver las facilidades, hay que ver los recursos que se disponen para que entonces uno diga, mira, este se salva, este no, este se salva, este no. Así de sencillo, no hay que ser científico de la NASA, ni tirar una tabla de estadística, no, nada más observación. Este niño que nadie le presta atención y que anda todos los días sucio, lo perdimos. Así de sencillo, así de sencillo. Bien. Entonces, yo sí creo que esa propuesta que yo creo que van a llegar, porque aquí en Panamá, cuando la gente se fastidia, quiere agarrar los caminos más fáciles y creen que encerrando se resuelve el problema. No se va a resolver así. Pero Bien. lo malo es esto, y repito lo del inicio. Lamentablemente ahora viene el desfile de doctores, científicos y todo esto para que veamos qué es lo que se va a hacer, pero gracias a lo que pasó. O sea, una desgracia trae una gracia. Eso no tampoco tiene ningún chiste, pero este es Panamá, ya yo lo tengo bien medido. Cuando pasan las cosas, entonces se enfoca que por qué se cayó la escuela, porque esto, y ahora vamos a ver toda la escuela antes que se caigan. Hasta que no se caiga una escuela, no se repara la escuela. Entonces, y nos pasa en todo, con los transportes, con todo. Entonces, definitivamente, ya cuando uno le tiene la medida a la sociedad, uno ya sabe, es como un teledirigido, ya uno sabe cómo van a reaccionar, qué van a decir y qué van a hacer. Me quedo con eso y agradezco este enlace y análisis tan interesante y profundo de la mano del licenciado Gilberto Toro, investigador social. Le agradezco una vez más y siempre bienvenido a este espacio para hacer esos análisis con relación a los hechos de violencia y la situación social de nuestro país. Le mando un fuerte abrazo. Se cuida. Igualmente, saludos.